Muy buenas. Para continuar con nuestro tema de estudio, vamos a darle continuidad a lo que es el estudio de las vistas. Ya veníamos en videos anteriores hablado de las funciones escalares. Las funciones escalares son funciones que realizan un trabajo y me devuelven un valor que puede ser de cualquier tipo de dato, y la lógica que conlleva esa función pues va a depender de las necesidades que nosotros tengamos. Ahora, un segundo tipo de funciones son las funciones de tipo tabla. El concepto es similar, realizan un trabajo y me devuelven un valor, solo que en este caso el valor ya nos limita porque tiene que ser un objeto de tipo tabla. ¿Okay? Ahora, pero la lógica puede eh, acomodarse a las necesidades que nosotros tengamos. De hecho, una función tipo tabla sería como una combinación entre una vista y un procedimiento almacenado. Se parece a una vista en el hecho de que la podemos accesar como que fuera una tabla virtual, tiene filas y columnas, y se parece a un procedimiento almacenado en el hecho de que podemos parametrizarla, podemos tener múltiples sentencias, podemos tener sentencias que no solo sean de tipo select. ¿Okay? Ahora, pero partamos, vamos a conectarnos a nuestra base de datos, DB2, y partamos en que inicialmente una función de tipo tabla se parece mucho a una vista. Vamos a primeramente a crear una vista y a partir de ella evolucionarla hasta convertirla en una función. Vamos a ver aquí en la vista, tenemos en la tabla, en la base de datos tenemos dos tablas que son grado académico y carrera, y ambas están relacionadas. Entonces vamos primero a crear una vista en donde estén relacionadas las filas de carrera con grado, y después tomaremos ese query para convertirlo en una función y veremos cómo trabaja. Entonces vamos primero a crear una vista. No quiere decir que es necesario crear primero una vista para después una función. Simple y sencillamente lo voy a hacer para establecer la similitud que existe entre la vista y una función, y las diferencias también. Entonces vamos a crear una vista de carrera grado, o grado carrera, como le queramos colocar. Grado carrera. Select. Y bueno, yo sé que no puedo colocar un select asterisco porque tengo dos en ese join. Bueno, podemos verlo antes de convertirlo en la vista. Podemos ver el join nada más, la sentencia select, para ver el resultado, y vemos que voy a tener dos columnas llamadas grado y dos columnas llamadas nombre. Entonces por ello no puedo usar select asterisco. Aparte que cuando vimos vistas mencionamos que no es una buena práctica. Entonces lo correcto, lo más recomendable es las columnas de forma explícita. Entonces en este caso C. Carrera ID, C. Nombre, nombre carrera, C. Grado ID, G. Nombre, nombre grado, y G. Título. Ahora esa sentencia ya veremos que no tiene campos duplicados, porque carrera ID no la necesito las dos veces, solo dejé una de ellas, y a los nombres les coloqué alias para que no estén duplicados los nombres. Entonces, esta sentencia sí puede existir como cuerpo de una vista. Ahora yo puedo muy bien.
Entonces, con este mismo código voy a crear una función. Y voy a dejar esta función para esta vista para que después la podamos reevaluar. Entonces, ¿cómo voy a crear la función? Bueno, create function dbo f de la abreviación de función, grado, carrera. Inicialmente no va a recibir parámetros, una función no necesaria, no es obligatorio que reciba parámetros. Ahora, aquí viene una diferencia con respecto a cómo definimos las funciones escalares. Siempre va a llevar el returns, pero ahora en lugar de solo el tipo de datos, debe de llevar el nombre de la variable que va. Ya la variable no la vamos a definir dentro de la función, sino que en la declaración. Entonces, digamos que a esta variable le voy a colocar grado carrera. Puede ser otro nombre, ¿verdad? Yo estoy colocando. ¿Y de qué tipo es? Bueno, obviamente por la definición del tipo de función es tipo tabla. Entonces, yo tengo que definir la estructura que va a tener la tabla que va a devolver. En este caso, esta tabla me va a devolver una estructura carrera ID, que es de tipo entero, nombre carrera, que es de tipo varchar de 50, grado ID, que es un entero, nombre grado, que es un varchar de 50, y título, que también es un varchar de 50. Creo que aquí no van los as. Me estoy equivocando, no. Solo es el nombre y el tipo. ¿Okay? Ya definimos el tipo de datos, ya definimos create, el nombre de la función, el tipo de datos que retorna, que es un table, la variable y ahora la estructura. Ahora entonces continuamos. Y esta función podemos directamente retornar la sentencia select que compone, perdón, podemos insertar directamente la sentencia select dentro de la variable de tipo tabla que estamos definiendo. Entonces, insert into, fíjense, yo no puedo hacer directamente un select que no almacene los datos en una variable, ¿verdad? Eso no es válido dentro de una función, solo dentro de procedimientos almacenados o dentro de vistas yo puedo hacer select que le devuelvan los datos directamente al usuario. Dentro de una vista los datos siempre tienen que ir a parar hacia una variable para que yo la utilice en cálculos o, como este caso, para que yo la devuelva como el resultado de la función. Entonces, estos datos, esta sentencia que nosotros ya vimos que nos produce una tabla que ya la vimos cómo es, entonces, como aquí yo definí una estructura que es exactamente igual, entonces yo directamente le digo a la vista que con esta sentencia quiero guardar los datos en esta variable para después esta variable regresarla como, como el retorno de la función. Entonces, insert into grado carrera. ¿Okay? Ahí ya se elimina el error y la última sentencia debe ser el return. ¿El return de quién? De la variable que nosotros definimos. No lleva nombre de variable como en las funciones escalares que acompañando al return va el nombre de la variable, pero aquí la variable ya la definimos en la declaración. Entonces solo la acción de retornar. Y por último el end. ¿Okay? Ahora, la función la voy a, vean cómo accesé a la vista, select asterisco from, el nombre de la vista. Bueno, la función de tipo tabla la voy a accesar exactamente igual. Select asterisco from, F, grado, carrera. Vamos a ver si es cierto. Perdón, y los paréntesis. Ahí tenemos exactamente
el mismo resultado. Ahora, ¿qué ventajas me presenta una función? Porque no tendría sentido que presentara exactamente eh, las mismas características y funcionalidades que una vista. Bueno, una de las características es que yo puedo parametrizarlo. O sea, si yo quiero que esa función me devuelva solo cierta carrera o solo ciertos grados académicos, entonces yo puedo, digamos que quiero que me devuelva solo ciertos grados. Si yo quisiera que una vista me regresara o me devolviera solo ciertos grados, yo tendría que colocar ese where, y tiene la desventaja, como lo analizamos en su momento, que si yo deseo que esa vista ahora eh, devuelva diferentes valores, tendría que estar cambiando el select que está contenido dentro de la vista, lo cual le quitaría el sentido de ser a la vista como tal, el hecho de tener que estarla modificando. Ahora, por ello nosotros necesitamos en una vista colocar el where fuera de la vista como tal. Entonces, en una función no podemos, no nos tenemos que limitarnos. Yo puedo colocarle aquí una variable, ¿sí? @grado de tipo int. Obviamente ya no puede ser un create, tendría que ser un alter. Y yo puedo incluir eso dentro de mi sentencia select. Yo puedo decir where c.grado id igual a @grado o @grado igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Bueno, el efecto que va a tener eso sobre mi función es que yo voy a poder decir, bueno, muéstrame todas las carreras con sus correspondientes grados académicos. Si le envío 0, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo trabajan estas condiciones que llevan un inhibidor. ¿Okay? Pero también puedo decir, fíjate, sin tener que modificar la función, puedo decirle que me interesan realmente solo las carreras que pertenezcan al grado 1. ¿Okay? Entonces notemos, ya esa función ya gana en versatilidad con respecto a la vista, ¿verdad? Porque la vista yo no puedo hacer eso. Decirle, bueno, no, ahorita me interesan las carreras que sean del grado académico 2. ¿Okay? Y sin tener que modificar, sin tener que, y ahorrándome el tener que estar colocando el where cada vez que lo necesito, ahí lo podemos hacer, ¿no? Grado 0. ¿Okay? Ahora, igual que las vistas, una función yo la puedo relacionar con una tabla o con otra vista o con otra función, ¿no? Puedo decir select asterisco from alumno, y vemos que la tabla alumno tiene una columna carrera. Bueno, entonces yo podría hacer un inner join de F grado carrera, FGC de función grado carrera. Entonces veremos, miren, la función me trabaja como que fuera una vista. Ahora, con la ventaja de qué pasa si yo quiero los alumnos de las carreras que pertenezcan al grado académico 1. Bueno, solo tengo que hacer esto, y como esta función solo me va a devolver los grados académicos o las carreras del grado académico 1, y yo estoy haciendo un inner join, entonces solo me aparecerán los alumnos que pertenezcan a esas carreras. Miren, ya solo me aparecen los alumnos que están estudiando la carrera de pregrado. Si yo envío como parámetro el número 2, entonces ya me aparecen los alumnos que están estudiando una maestría, ¿sí? O si quiero, puedo que me aparezcan todas. ¿Sí? Entonces ya vemos
y aparte, ¿verdad? Pudiéramos todavía volver más eficiente, porque yo pudiera decir, no, bueno, eh, ¿para qué voy a trabajar con, si envío un número de carrera, ¿para qué, perdón, un número de grado, ¿para qué voy a crear todo, a tomar todo o incluir todas las carreras en ese grado, en ese join? ¿Por qué no hacerlo más eficiente? O sea, esa es otra ventaja que tienen las funciones, ¿verdad? Que a diferencia de las vistas, que yo estoy obligado a trabajar con las tablas físicas en el join, la función me permitirá que yo, si así lo deseo, pueda seleccionar solo las filas que verdaderamente necesito. Pero eso lo veremos en un siguiente video. Por este momento nos quedaremos ahí.